La llamada llegó un martes por la mañana, mientras desayunaba solo en la mesa de la cocina, repitiendo el mismo ritual que me había acompañado cada día durante los últimos 11 años. Desde que mi esposa Carmen falleció, ver el nombre de mi hijo iluminar la pantalla del móvil se había convertido en el evento principal de mi jornada. Sin embargo, esta vez me pareció extraño. Daniel nunca llamaba antes del mediodía. A sus 34 años, todavía suele estirar el sueño hasta las 10 o las 11 de la mañana, y yo, cansado de discusiones estériles, hace tiempo que dejé de hacer comentarios sobre su falta de madrugar. Dígame. Respondí, tratando de no sonar ansioso. Hola, papá. Vanessa y yo tenemos noticias, dijo él. Esta vez usó la conjunción y correctamente, pero su voz tenía un temblor inusual. Dejé el tenedor sobre el plato de grés. Sentí un calor repentino recorriéndome el pecho, esa intuición casi animal que tiene un padre cuando sabe de qué se trata la noticia antes de que las palabras tomen forma. Había estado esperando esta llamada durante meses. Había notado que Vanessa se veía diferente últimamente, algo en su mirada o en su forma de moverse, pero preferí guardar silencio, esperando a que decidieran contármelo a su manera. Está embarazada, solté, sin poder contenerme más. Hubo una pausa breve, cargada de una electricidad estática. Sí, respondió finalmente Daniel. 14 semanas. Lo sabemos desde hace tiempo, pero queríamos estar seguros de que todo iba bien antes de hacerlo público. 14 semanas. Hice el cálculo mental casi a mi pesar. Lo sabían desde hacía más de 3 meses. Eso significaba que se habían sentado frente a mí en las comidas familiares de los domingos, compartiendo el arroz y el vino, y habían aceptado los visum y las transferencias que les hacía para ayudarlos con el mes sin decir una sola palabra al respecto. Pero me tragué el reproche antes de que llegara a la lengua. Era su momento y su derecho compartirlo cuando estuvieran listos. Enhorabuena, hijo, dije, y lo sentí desde lo más profundo del corazón. Es una noticia maravillosa. Voy a ser abuelo. Daniel soltó una risita nerviosa de alivio. Hablamos unos 10 minutos sobre médicos y ecografías. Mencionó que estaban planeando una fiesta de revelación de sexo, un gender reveal, algo que ahora parece estar muy de moda. Dijo que sería algo pequeño, solo para los amigos más cercanos y la familia, y que ya me enviaría los detalles por WhatsApp. Al colgar, me quedé sentado a la mesa durante mucho tiempo, contemplando el patio a través de la ventana. Carmen lo había dejado lleno de rosales antes de que la enfermedad se la llevara, y en ese instante sentí algo que no experimentaba en años. La sensación de que el futuro volvía a ser un lugar real y tangible. Debo contarles quién soy para que comprendan la magnitud de lo que sucedió después. Mi nombre es Gabriel Ortiz. Tengo 63 años y vivo en una casa de 3 dormitorios en una zona muy tranquila de Getafe, en el sur de Madrid. Es una buena casa, sólida, que terminé de pagar cuando cumplí los 50. Durante los últimos 22 años, he sido el dueño y gestor de 4 lavanderías de autoservicio repartidas estratégicamente entre el sur de la capital y Toledo. No es un negocio con el que uno salga en las revistas de sociedad. Paso la mayor parte de mi tiempo revisando máquinas de monedas, lidiando con servicios técnicos, cambiando resistencias de calefacción quemadas y sustituyendo rodamientos de tambores que chirrían como almas en pena. Conduzco una furgoneta blanca de 2019 que tiene un golpe seco en la puerta del copiloto. Siempre me digo que la llevaré al taller, pero el trabajo nunca me deja hueco. Suelo vestir vaqueros resistentes y camisas de cuadros. Parezco, a ojos de cualquier desconocido, exactamente lo que soy. Un hombre de barrio, trabajador, que ha prosperado en silencio, sin estridencias. Lo que la mayoría de la gente, y a veces mi propio hijo, no alcanza a ver es que esas 4 lavanderías, gestionadas con mano de hierro y ahorro, generan unos 260.000 anuales de beneficio neto. Soy el propietario de los locales y de toda la maquinaria.
No le debo un céntimo a ningún banco. Carmen y yo levantamos ese pequeño imperio de la nada, máquina a máquina, trabajando los 7 días de la semana durante décadas, sin vacaciones ni lujos. Daniel creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca supo cuánta comodidad. Ese fue, quizás, mi primer gran error como padre. Quería que tuviera una infancia normal, que valorara el esfuerzo y que no fuera uno de esos niños que creen que el dinero brota por generación espontánea. Pero, en algún punto del camino, la comodidad se transformó en expectativa, y la expectativa terminó convirtiéndose en lo que él consideraba un derecho natural. Y yo no supe frenar esa inercia cuando todavía estaba a tiempo. Tras la muerte de Carmen, creo que intenté llenar su ausencia con permisividad. Me sentía culpable por cada hora que pasé entre detergentes y suavizantes en lugar de estar presente en sus funciones de Navidad o en sus partidos de fútbol. Así que empecé a darle dinero para compensar la falta de tiempo. Y cuando finalmente tuve tiempo, seguí dándole dinero porque se había convertido en el único lenguaje que ambos dominábamos sin hacernos daño. Cuando Daniel cumplió los 26, le avalé y le pagué el alquiler de un piso en el barrio de Salamanca, en plena Milla de Oro. 1.700 al mes. Decía que iba a triunfar como entrenador personal y que ya tenía una cartera de clientes apalabrada entre la gente pudiente de la zona. La aventura del entrenamiento duró 4 meses. Luego intentó montar un negocio de zapatillas personalizadas y después pasó por un largo periodo de búsqueda personal que yo financié sin rechistar. Y entonces apareció Vanessa. Ella procedía de lo que aquí llamamos una familia bien de toda la vida. De esas estirpes con apellidos compuestos y raíces profundas en Pozuelo de Alarcón, donde la gente tiene opiniones inamovibles sobre el maridaje de los vinos y el handicap del golf. Sus padres, Ricardo y Patricia, poseían un casoplón impresionante, veraneaban religiosamente en Marbella y discutían sobre fondos de inversión con la misma naturalidad con la que otros comentan el pronóstico del tiempo. Vanessa tenía 29 años cuando Daniel la trajo a casa por primera vez. Era una mujer elegante, de una perfección impecable, casi gélida. Recuerdo que recorrió mi salón de Getafe con una mirada que identifiqué al instante. Era la expresión de alguien que está haciendo una auditoría visual y decide que el balance final es decepcionante. No fue grosera, en absoluto fue algo mucho más sutil y difícil de gestionar. Fue amable de una manera que levantaba muros. Me llamaba Gabriel con un tono de voz que hacía que mi propio nombre sonara como un pequeño obstáculo en su camino hacia algo mejor. El embarazo de Vanessa no solo trajo la promesa de una nueva vida, sino que alteró la dinámica familiar de una manera que yo, en mi ingenuidad de padre, no supe prever. Los padres de ella, Ricardo y Patricia, no tardaron ni un segundo en tomar el control total de la situación, involucrándose con una intensidad que rozaba la invasión. Se ofrecieron de inmediato para decorar la habitación del bebé en su casa de Majadahonda, eligiendo telas y muebles de catálogos exclusivos que yo ni siquiera sabía que existían. Cada vez que coincidíamos, hablaban del futuro niño como si fuera un proyecto de su exclusiva propiedad, marcando territorio con anécdotas de su círculo social y planes en los que mi presencia parecía sobrar. Intenté convencerme de que eran solo imaginaciones mías, que estaba exagerando por mi soledad. Pero la realidad me dio un golpe seco 2 semanas después de aquella primera llamada de Daniel. Estaba en mi lavandería de la calle Madrid, revisando el tambor de una de las industriales, cuando el móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Gabriel. Soy Jess, la amiga de Daniel y Vanessa. Quería decirte que me lo pasé genial ayer en la fiesta de nacimiento. Los juegos fueron muy divertidos. Espero que podamos conocernos bien pronto. Leí el mensaje 2 veces. Luego 3, mientras el sonido de las máquinas se convertía en un zumbido lejano. Ayer hubo una fiesta para mi nieto, una celebración de su llegada, y yo no estuve allí. No es que no pudiera ir, es que ni siquiera sabía que se estaba celebrando.
Me quedé allí plantado, en medio del olor a detergente y suavizante, y sentí una quietud extraña. No era una ira volcánica, era algo mucho más gélido. Era la claridad absoluta de quien comprende, por fin, su lugar en el mundo de los demás. Llamé a Daniel de inmediato. No contestó. Lo intenté de nuevo y nada. Una hora después, al tercer tono, su voz apareció mezclada con música chill out y el murmullo de una reunión que languidece. Papá, hola, perdona, ha sido un día de locos, muy ajetreado, dijo, sonando forzado. ¿Ha habido una fiesta de nacimiento hoy, Daniel? Pregunté sin rodeos. El ruido de fondo cambió de golpe. Lo oí caminar, supuse que hacia el jardín o a una habitación apartada. Papá, empezó a decir. Daniel, ¿ha habido una fiesta para mi nieto hoy y yo no estaba invitado? Le corté. El silencio que siguió fue denso. Luego, con voz apagada, soltó la excusa. Era algo que Vanessa quería hacer solo con su gente, sus amigos de siempre y sus padres. Empezó a soltar un discurso que sonaba ensayado, casi dictado. Habló de ambientes íntimos, de que las familias son diferentes, de que tienen círculos sociales distintos y que temía que fuera incómodo mezclar a los grupos. Que no era nada personal contra mí, que ya haríamos algo aparte, algo más pequeño y apropiado para mí. Escuché cada palabra, dejando que el veneno terminara de salir. Cuando se quedó sin aire, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Está bien, hijo. Lo entiendo perfectamente. Y colgué. Conduje de vuelta a Getafe y me senté en el banco del jardín que Carmen tanto cuidaba. Repasé mentalmente los últimos años. Le había pagado el alquiler de aquel piso caro durante 3 años solo para que no perdiera su estatus. Les entregué 20.000 en mano para que pudieran entrar en su casa de Majadahonda porque no les llegaba para la fianza ni para los muebles de diseño. El año pasado, liquidé una deuda de su tarjeta de crédito de 7.500 porque Vanessa me llamó llorando, suplicando que los iban a meter en el fichero de morosos de las NEF. Jamás pedí que me devolvieran un euro. Jamás puse condiciones. Y, sin embargo, resultaba que mi presencia era incómoda para sus amigos. No lloré. Lo que sentí fue algo mucho más definitivo, como el sonido de una cerradura de seguridad encajando en su sitio. A la mañana siguiente, llamé a mi gestor y luego a Gerardo, mi abogado, el hombre que gestionó con tanta delicadeza la testamentaría de Carmen. Le dije que quería actualizar mis documentos y reestructurar mi patrimonio. Me hizo las preguntas técnicas necesarias, tomamos nota de todo y me prometió que para el viernes tendría los borradores listos. Durante las semanas siguientes, mantuve una distancia prudencial. No llamé a Daniel ni reproché nada. Cuando él intentó acercarse con un mensaje banal para ir a comer, le dije que el trabajo en las lavanderías me tenía absorbido, lo cual era la verdad de siempre. Sabía que la siguiente llamada importante no tardaría en llegar. Llegó un viernes por la tarde, cortesía de Vanessa. Su voz tenía ese tono almibarado que solo usaba cuando necesitaba que yo fuera su solución. Gabriel, ¿cómo estás? Hemos estado pensando mucho en ti estos días, dijo con una simpatía forzada. Estoy bien, Vanessa. ¿Tú cómo vas con el embarazo? Respondí, manteniendo el tono profesional. Hablamos unos minutos del bebé. Me soltó, como quien no quiere la cosa, que iba a ser un niño. Lo dijo sin emoción, como si le estuviera dando el parte meteorológico a un extraño. Y entonces llegó el motivo real de la llamada. Mira, Gabriel, hemos estado echando cuentas y con la llegada del pequeño se nos vienen muchos gastos encima. Daniel y yo nos preguntábamos si podrías echarnos una mano. Necesitaríamos unos 15.000 para terminar la habitación y cubrir algunos gastos médicos que el seguro privado no nos cubre del todo. Queremos tener un colchón de seguridad. 15.000 euros. Dejé que el silencio pesara en la línea antes de hablar. Vanessa,
Antes de nada, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, dime. ¿Estuve invitado a la fiesta del mes pasado? Hubo una pausa, pero ella reaccionó más rápido que Daniel. Su instinto de supervivencia social era superior. Gabriel, eso fue un malentendido que quería comentarte, dijo con soltura. Fue algo muy íntimo, solo mis amigas de la infancia. Ricardo y Patricia estaban porque bueno, son mis padres y organizaron parte del evento. Lo entiendo, respondí con frialdad. Pero mi pregunta es directa. ¿Fui invitado a celebrar la llegada de mi nieto? Esta vez el silencio fue más largo. Finalmente, admitió que sentían que los grupos eran muy diferentes y que podría resultar incómodo por cómo me presento yo, por mi estilo de vida. Empezó a hablar de círculos sociales y de que sus amigos están acostumbrados a un cierto tipo de ambiente donde quizá yo no encajaría bien. Agradezco tu sinceridad, Vanessa, dije, sintiendo que la decisión que había tomado con Gerardo era la correcta. Tengo que pensar en lo que me pides. Pareció desconcertada. No estaba acostumbrada a recibir un tengo que pensarlo de mi parte. Normalmente mi chequera se abría antes de terminar la frase. Claro, tómate tu tiempo, añadió rápidamente. Espero que superemos este malentendido. Sabes que te queremos en nuestras vidas y en la del bebé. Lo sé. Estaremos en contacto. Colgué el teléfono y llamé directamente al despacho de mi abogado. El plan estaba en marcha. Llamé a Gerardo esa misma tarde, poco después de colgar con Vanessa. Lo que puse en marcha no era una maniobra especialmente compleja desde el punto de vista legal, pero sí era un cambio radical de filosofía. Simplemente decidí poner orden en el caos que yo mismo había creado. Todas las propiedades que poseo, mi vivienda habitual y, sobre todo, los locales comerciales de las lavanderías que tanto sudor me costaron, pasaron a estar bajo el control de una sociedad patrimonial. La estructura era meridiana. A partir de ese momento, cualquier cantidad que le entregara a Daniel dejaría de considerarse un regalo a fondo perdido para registrarse formalmente como un préstamo con su correspondiente documentación legal. Los 20.000 de la entrada de la casa, los 7.500 del agujero en la tarjeta y otras muchas cantidades menores que se habían ido filtrando en los últimos años. Gerardo me ayudó a preparar un desglose formal y pormenorizado. No lo hice con la intención de demandar a mi propio hijo, sino para tener un espejo nítido donde ambos pudiéramos ver la realidad de lo que había sido nuestra relación. Al sumar las cifras de los últimos 6 años, el total superaba con creces los 60.000. Gerardo redactó y envió un burofax. Era un documento impecable. Profesional, calmado, estrictamente factual. Esbozaba las cantidades entregadas hasta la fecha e indicaba que, en adelante, cualquier apoyo financiero adicional se instrumentaría mediante un contrato de préstamo formal con términos de devolución claros. Notificaba que los 60.000 anteriores se reclasificaban administrativamente como deuda pendiente y que estábamos abiertos a pactar un calendario de pagos que resultara cómodo para ambas partes. No llamé a Daniel para avisarle. Me limité a esperar. Puedo imaginar perfectamente la mañana en la que recibieron la notificación en su casa de Majadahonda. Daniel me llamó apenas 2 horas después de que el cartero entregara el sobre. Su voz era distinta a cualquier otra que le hubiera oído antes. La comodidad y la seguridad habían desaparecido por completo. Sonaba joven de una manera que, en lugar de enternecerme, me entristeció profundamente. No era la juventud de un niño, sino la de alguien que acaba de descubrir que el suelo que pisa no es de roca sólida, sino de arena. «Papá, ¿qué es esto que me ha llegado?», preguntó, con la voz entrecortada. «Es una comunicación formal de mi abogado, hijo», respondí con calma. «Ya veo que es de un abogado». «¿Pero por qué? ¿A qué viene esto ahora? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros?». Yo estaba sentado de nuevo en la mesa de mi cocina en Getafe. La misma mesa donde, meses atrás, recibí con alegría la noticia de su paternidad. «Hijo»,
dije con pausa, te quiero. Te he querido cada segundo de tu vida. Te he dado todo lo que estaba en mi mano y lo hice de corazón, porque pensaba que esa era mi función como padre. Nunca esperé nada a cambio, de verdad. Pero necesito que hagas un ejercicio de reflexión. No fui invitado a la fiesta de mi nieto porque a tu esposa le preocupaba la imagen que daría ante sus amigos de Pozuelo. Y apenas 5 semanas después, me llamáis para pedirme 15,000 con total naturalidad. Necesito que pongas esas dos realidades una junto a la otra y me digas, con sinceridad, cómo se supone que debo sentirme yo. Se hizo un silencio largo, pesado, roto solo por su respiración al otro lado de la línea. Papá, lo de la fiesta fue un error logístico. Vanessa se siente fatal. Los dos lo sabemos, de verdad. Deberíamos haber insistido más. No fue un error, Daniel, le interrumpí suavemente. Un error es olvidarse de enviar un correo o confundirse de fecha. Lo que pasó fue una decisión consciente. Alguien, o ambos, decidió que mi forma de ser o de vestir no encajaba en ese escenario. Lo entiendo y, créeme, ya no estoy enfadado por ello. Pero lo que no voy a seguir siendo es el cajero automático de gente a la que le avergüenza tenerme sentada a su mesa. Eso no es justo, papá. No puedes mezclar las cosas así. El burofax no es un castigo, hijo. Es solo honestidad. Es la realidad de nuestra relación puesta sobre un papel oficial. Durante años he sido tu padre y, al mismo tiempo, he sido tu banco personal. Cometí el gravísimo error de dejar que ambos roles se mezclaran hasta volverse indistinguibles. Es culpa mía tanto como vuestra. Mi deber era ayudarte a construir una vida propia, no financiarte un estilo de vida que no puedes mantener por ti mismo. Daniel empezó a decir muchas cosas entonces. Que estaba exagerando la situación, que Vanessa me pediría perdón en persona, que iban a tener un bebé y que este era el peor momento posible para darme un ataque de orgullo. Me dijo que me necesitaba ahora más que nunca, que necesitaba a su padre, no una carta de un despacho de abogados. Sigo siendo tu padre, Daniel, le aseguré. Eso no va a cambiar nunca. Lo que ha dejado de existir hoy es mi faceta de cartera abierta. El silencio que siguió fue el más amargo de todos los que habíamos compartido. No tengo forma de devolverte 60,000, papá. No tenemos ese dinero. Lo sé perfectamente. No espero que me los devuelvas mañana, ni el mes que viene, ni quizás nunca. Ese no es el objetivo de este documento. El objetivo es que a partir de ahora seamos honestos sobre quiénes somos y qué relación tenemos. Si necesitas ayuda de verdad, vendrás tú a verme. Me mirarás a los ojos y llegaremos a un acuerdo de adultos, como se hacen las cosas en el mundo real. Se acabaron las llamadas de Vanessa ejerciendo de mediadora interesada. Si quieres algo de mí, Daniel, tienes que venir tú. ¿Ella te llamó personalmente? Preguntó Daniel finalmente. Su voz sonaba distinta ahora, mucho más apagada, despojada de esa capa de seguridad impostada que solía llevar. Me llamó la misma tarde en la que decidió que necesitaba 15,000 euros para sus imprescindibles, respondí con una calma que no dejaba lugar a dudas. Escuché a través de la línea cómo exhalaba el aire con fuerza, un suspiro largo que parecía arrastrar un peso enorme. No sé qué ocurrió exactamente en su casoplón de Majadahonda después de aquello, ni qué conversaciones tuvieron a puerta cerrada cuando se dieron cuenta de que el grifo se había cerrado, pero noté un cambio tangible en su actitud antes de despedirnos. Fue algo parecido a la claridad que llega tras una tormenta. Le repetí que lo quería, que mi puerta siempre estaría abierta para él y para construir una relación de verdad, de padre a hijo, pero que el tiempo de ser su entidad bancaria había terminado. Le prometí, con la voz un poco quebrada, que sería el mejor abuelo que ese niño pudiera tener, siempre y cuando él me permitiera ejercer como tal. Colgamos y salí a caminar por el jardín de Carmen bajo la luz dorada del atardecer madrileño. Corté un par de tallos secos de los rosales,
tal como ella me enseñó hace años. Con decisión, haciendo el corte limpio justo por encima de un brote de 5 hojas. Me pregunté cuánto habría tardado ella en poner orden en todo este lío. Carmen siempre tenía una brújula moral infalible, era más dura que yo para estas cosas y, al mismo tiempo, mucho más dulce en su entrega. Seguramente ella habría dicho lo que hacía falta decir 10 años antes de que yo reuniera el valor para hacerlo. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio inusual pero extrañamente tranquilo. Daniel no llamó para pedir nada, y Vanessa tampoco dio señales de vida. Me refugié en mi trabajo, visitando mis lavanderías con una energía renovada. Un jueves quedé para comer con mi hermano Ramón, que a sus 68 años ya disfruta de su jubilación y sigue convencido de que yo trabajo demasiado para lo que necesito. Se lo conté todo, desde la fiesta secreta hasta el burofax de Gerardo. Me escuchó sin interrumpir, algo casi milagroso en él, mientras apuraba su vino. Al terminar, se recostó en la silla de madera y sentenció. Deberías haber hecho esto hace 5 años, Gabriel. Lo sé, respondí, bajando la mirada hacia el mantel. ¿Y bien? ¿Te sientes mejor ahora que has soltado lastre? Lo pensé un momento, sintiendo el peso real de mis decisiones. Sí, Ramón. Mucho mejor. Bien. Pues deja de darle vueltas y cómete la sopa, que se enfría. Daniel me llamó un domingo por la tarde, 3 semanas después de nuestro último choque. Su voz sonaba más honesta, despojada de ese tono defensivo. Quería hablar, pero no de dinero ni de facturas, sino simplemente hablar. Quedamos para tomar un café en una de esas cafeterías impersonales de Alcorcón, a medio camino entre su mundo y el mío. Para mi sorpresa, ya estaba allí cuando llegué, un detalle significativo, pues Daniel ha llegado tarde a casi todos los compromisos importantes de su vida adulta. Estaba sentado en un rincón, refugiado tras una taza de café caliente, y se le veía cansado, pero con un cansancio real, de los que curten. Hablamos durante casi 3 horas. Me confesó verdades que yo sospechaba pero que nunca me había atrevido a preguntarle. Que se sentía un fracasado navegando en un mar que no era el suyo, que el círculo social de Vanessa le hacía sentir que siempre estaba corriendo tras una meta que se alejaba, y que mi dinero era el único motor que le permitía fingir que pertenecía a ese mundo. Escuché cada palabra sin la tentación de soltarle un te lo dije. No hacía falta hurgar en la herida. Le dije lo que debí decirle a los 24 años. Que yo lo había convertido en una versión blanda de sí mismo al ahorrarle cualquier incomodidad o esfuerzo. Le dije que ese era mi mayor fallo como padre. Que confundí el amor con la financiación, cuando lo que él realmente necesitaba era resistencia, de esa que forja el carácter de una persona frente a la adversidad. Él lloró un poco, con un llanto silencioso de alivio. No me avergüenza decir que yo también me emocioné. No lo arreglamos todo esa tarde, pero fuimos honestos por primera vez en una década. Me contó que Vanessa estaba distinta desde que recibió el burofax de Gerardo, mucho más callada y reflexiva. Al parecer, habló con sus padres, Ricardo y Patricia, y ellos, fieles a su estatus, no fueron nada comprensivos con ella respecto al feo que me hicieron con la fiesta. Les preocupaba más la imagen familiar que el sentimiento de un abuelo. Daniel no volvió a mencionar los 15.000 euros. Al despedirnos en el parking, me dio un abrazo como no recordaba haber recibido desde que era un adolescente. Un abrazo de verdad, de los que aprietan y dicen cosas que las palabras no alcanzan a cubrir. Conduje de vuelta a casa por la 42 con las ventanillas bajadas, dejando que el aire de la noche me golpeara la cara, sintiendo la misma libertad que cuando tenía 30 años y sentía que el mundo estaba por conquistar. Pasé frente a un centro comercial con una de esas franquicias de lavanderías modernas y minimalistas y recordé mi primera lavadora de segunda mano, la que compré con mis ahorros de años en 1998.
22 años de madrugones a las 6 de la mañana, de pelear con tuberías reventadas y de negociar con proveedores que pensaban que un tipo de Getafe con ropa de trabajo iba a fracasar en 2 meses. 22 años presentándome en los sitios sin camisas de marca ni apellidos compuestos, porque mi trabajo era real, era mío y no necesitaba impresionar a nadie para validar mi existencia. Pensé en los amigos de Vanessa en aquella fiesta, en sus copas de vino caro y en lo poco que sabían de la vida real. Y luego pensé en el niño que vendría al mundo en apenas 3 meses. Un niño que llevaría la sangre de Carmen en él, quizá la forma de sus manos o esa chispa inconfundible en la mirada. Sentí que algo se desbloqueaba definitivamente en mi pecho. Había cometido errores graves, sí, pero finalmente los estaba asumiendo. Ya no era el mismo hombre que llenaba silencios con cheques. Aquella década de intentar llenar un vacío emocional con dinero se había terminado. Tomé la salida hacia mi barrio, sintiéndome en casa. Pasé por delante de la lavandería de la calle Madrid, el primer local que compré con mis propias escrituras. Las luces estaban encendidas, el rótulo brillaba y las máquinas seguían girando, incansables. Voy a tener un nieto. Se va a llamar Beltrán. Daniel me lo reveló en la cafetería con una sonrisa tímida. Me explicó que lo eligieron porque el segundo apellido de Carmen era Beltrán, un detalle que yo ni siquiera sabía que él atesoraba en su memoria. Creo que a Carmen le habría encantado el gesto. A mí, desde luego, me parece el nombre más bonito del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Tu casa es perfecta para nuestro verano. Nos vendremos todos durante 6 semanas, anunció mi prometida con esa sonrisa radiante y natural que usaba cuando quería que algo sonara inofensivo. Su madre, Adela, ni siquiera se molestó en fingir que era una pregunta. Tus hijos ni se darán cuenta, dijo, dando un sorbo a su copa de rueda, sentada con elegancia en la isla de mármol de mi cocina. Estarán en el campamento. Las miré a ambas en silencio. Luego, dirigí la vista hacia el gran ventanal que dominaba el jardín, la piscina iluminada, la casita de invitados y el barranco que se extendía más allá de los límites de mi propiedad. Cada centímetro de esa vista, desde las baldosas de terracota hasta el sistema de riego, pertenecía a una vida que yo, Vicente Ramos, había construido con mi propia sangre, mis propios huesos rotos en los rodajes, mi propio dinero, ganado golpe a golpe. Sonreí, aunque por dentro sentí el frío de una advertencia. Claro, respondí simplemente. Pero esa misma noche, antes de que el reloj marcara la medianoche, ya había cambiado cada bombín de las cerraduras, cada código de la alarma de alta seguridad, las credenciales de la puerta automática de hierro y todos los accesos digitales del garaje. No era paranoia, era el protocolo de quien sabe que el peligro no siempre viene de frente. 4 días después, aparecieron con una furgoneta de alquiler de gran tonelaje, llena hasta los topes, como si estuvieran evacuando una ciudad entera. Y ahí fue cuando empezó el verdadero espectáculo de especialistas. Me llamo Vicente Ramos. Tengo 38 años, soy especialista de cine, un especialista de cine, de profesión. Soy padre soltero por absoluta necesidad, un hombre que aprendió hace mucho tiempo que la diferencia entre sobrevivir a una caída de 10 metros o morir en el asfalto nunca es la fuerza bruta. Es la preparación meticulosa. La gente oye especialista y piensa de inmediato en temeridad, fuego, motos volando y caídas libres al vacío. Imaginan a un tipo adicto a la adrenalina, a los aplausos del equipo tras el corte. Eso no es lo que te mantiene vivo en este negocio. Lo que te mantiene con vida es saber leer una mala intención, un cable mal tensado o una mirada falsa medio segundo antes del impacto. Llevaba 15 años dejando que me atropellaran coches por dinero, atravesando cristales de azúcar que cortan como cuchillas y fallas el ángulo,
prendiéndome fuego en quemas controladas donde el gel retardante es tu única frontera con la muerte, y doblando a actores famosos que querían parecer valientes sin ganarse las cicatrices reales. Sabía perfectamente a qué huele el pánico, qué aspecto tienen las mentiras cuando se disfrazan de cortesía, que tan rápido una escena de lo más cotidiana puede pasar de estar bajo control a ser fatal si una sola persona decide que las reglas no le importan. Por eso había sobrevivido a 3 accidentes graves. Y por eso sabía, en lo más profundo de mis entrañas, que la familia de Aitana no estaba planeando una idílica visita de verano bajo el sol español. Estaban planeando una ocupación en toda regla, aprovechando los huecos legales que tanto dolor de cabeza dan en este país. La casa era mía, no nuestra. Mía, con escritura notarial a mi único nombre. Había pagado 480.000 euros por ella, euro tras euro, sin su ayuda, sin su familia y sin que nadie viniera al rescate cuando las deudas apretaban. La compré después de los 2 peores años de mi vida. Tras un divorcio amargo, una guerra de guerrillas por la custodia de mis hijos, aquel terrible accidente en un set de Almería que me destrozó los músculos del hombro, dejándome meses de rehabilitación y casi terminando con mi carrera profesional. Compré este refugio porque estaba harto de vivir en lugares que se sentían temporales, harto de caseros que no arreglaban nada, de compromisos vacíos, de tener que decirles a mis hijos: ya veremos dónde estamos el año que viene. Necesitaba raíces, no alquileres. Lola tenía ya 11 años, era una niña de ojos afilados que lo analizaban todo, silencios prudentes que guardaban más de lo que decían. Hugo tenía 8, era dulce, divertido, pero todavía se asustaba con demasiada facilidad desde aquel incidente en nuestro antiguo piso de Madrid. 2 años antes, mientras yo estaba en un rodaje nocturno de una serie policial, un ladrón entró por la puerta trasera a las 2 de la mañana. La niñera se quedó bloqueada, incapaz de reaccionar. Fue Lola quien, con una madurez que me partió el alma, se encerró en el baño con Hugo, llamó al 112 mientras escuchaban al tipo revolver con violencia los cajones de la cocina. Nadie murió, nadie salió herido físicamente, pero después de aquello, el trauma echó raíces. Hugo durmió con la luz del pasillo encendida durante 8 meses seguidos. Y Lola dejó de confiar en cualquier sonido en la noche que pudiera identificar de inmediato. Cuando firmé la compra de esta casa ante notario, les hice una promesa sagrada. Nadie entra aquí a menos que nosotros lo digamos. Esa promesa importaba más que mi relación actual, más que las apariencias sociales, mucho más que lo que cualquier mujer con tacones caros, planes ocultos pudiera pensar sobre mis límites. Mi casa era mi fortaleza, y yo soy un especialista en defender castillos. Aitana y yo llevábamos juntos 14 meses. Al principio, su presencia en mi vida fue como un alivio necesario, un bálsamo tras años de tensión. Era refinada, inteligente, siempre con una imagen impecable ante el objetivo de su móvil, fruto de su trabajo como influencer de marcas de lujo, y, sobre todo, parecía entender mis horarios caóticos mejor que cualquier otra mujer con la que hubiera salido. Su habilidad para encandilar a cualquiera en menos de 2 minutos era asombrosa, tenía ese don de hacer que un favor interesado pareciera un regalo generoso. También parecía haber encajado con mis hijos. Parecía, esa es la palabra que ahora me quema la garganta, la señal de advertencia que decidí ignorar. Durante los primeros meses, interpretó su papel con una precisión de actriz de método. Le trajo a Hugo un camión teledirigido de gama alta. Elogió con entusiasmo los dibujos de Lola, tratándola como a una artista incipiente. Me decía constantemente cuánto admiraba que hubiera sido capaz de construir una vida tan sólida y estable después de todo el barro que me había tocado tragar. A veces, pasaba la punta de sus dedos por la gran cicatriz de mi antebrazo y susurraba: «Eres el único hombre que conozco que realmente sabe cómo proteger a su gente». Y yo la creí. La soledad, cuando se mezcla con el cansancio, vuelve estúpidos incluso a los hombres más curtidos. El problema real no era ella, o eso pensaba yo, sino su familia. Adela, su madre,
era una de esas mujeres de elegancia gélida y veneno lento que trataban los límites ajenos como si fueran insultos personales. Su marido, Martín, era un tipo melifluo, siempre demasiado engominado y con esa costumbre irritante de lanzar preguntas supuestamente casuales que de inocentes no tenían nada. ¿Por cuánto te sale el IBI de una parcela así, Vicente? Preguntaba mientras escudriñaba las molduras del techo. ¿Tiene la casa de invitados contadores de luz y agua independientes? ¿Está insonorizado tu despacho? Deberías considerar seriamente constituir una sociedad patrimonial para blindar la propiedad, por el tema de la responsabilidad civil en tu trabajo, ya sabes. Y luego estaba Borja, el hijo menor. Un parásito con el bronceado permanente de quien no ha trabajado un día en su vida, carillas de porcelana demasiado blancas en los dientes, mocasines de marca sin calcetines y el apetito voraz de un hombre que jamás ha aceptado un no por respuesta. La primera vez que Borja pisó mi casa, abrió mi vinoteca y se sirvió un Ribera del Duero Reserva sin preguntar. La segunda vez, lo encontré en el garaje, con la mano puesta sobre el depósito de mi Ducati. ¿Dejas que alguien la saque de paseo alguna vez? Preguntó con una sonrisa de suficiencia. No, respondí en seco. Siempre hay una primera vez, cuñado, insistió él. No, repetí, claitanándole la mirada. Aitana soltó una risita nerviosa, diciendo que yo era adorablemente posesivo. Adela me tildó de intenso y Martín sentenció que ser protector era una virtud. Siempre que fuera con moderación. Con moderación. Así es como esa clase de gente habla de los límites. Como si fueran un condimento que se puede ajustar según su propia conveniencia. La verdadera grieta en el decorado se abrió una tarde cualquiera, porque a Lola se le olvidó su carpeta de dibujos en el coche de Aitana. Ella estaba arriba, dándose una ducha rápida antes de un evento de una firma de cosméticos. Salí al camino de entrada para recuperar la carpeta del asiento del copiloto. Al inclinarme, vi su tableta sobre la consola central. La pantalla se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje de WhatsApp. Adela. Dile que 6 semanas como mínimo. 2 no serán suficientes para instalarnos del todo. Debería haberme dado la vuelta y haber respetado su privacidad. No lo hice. Mi instinto de supervivencia, ese que me avisa antes de que un cable de seguridad se rompa, tomó el mando. La tableta no tenía código de bloqueo. Con un solo toque, se abrió un chat de grupo familiar titulado con una desfachatez hiriente. Verano en lo de Vicente. Sentí como el pulgar se me quedaba frío contra el cristal de la pantalla mientras leía. Borja. La casa de invitados para mí, ¿vale? Necesito privacidad para mis llamadas y mis cosas. Adela. La casa principal para nosotros. Cambiaremos la disposición de los muebles una vez estemos dentro. Martín necesita espacio. Martín. ¿Y sus hijos? Aitana. El campamento de verano empieza a finales de junio. Estarán fuera casi todo el tiempo, no os preocupéis. Adela. Perfecto. Mucho más fácil sin niños de por medio incordiando. Luego, otro mensaje de Aitana que me hizo apretar los dientes. No mencionéis cuántas maletas y cajas traéis realmente. Una vez que estemos instalados, no montará un numerito delante de todo el mundo. Y la estocada final de Adela. Adelanta la boda si puedes, hija. Es mucho más sencillo hablar de bienes gananciales y derechos de residencia una vez que haya un papel firmado. Mi corazón no se aceleró por la rabia. Al contrario, se ralentizó, volviéndose frío y preciso, como ocurre justo antes de realizar una maniobra de riesgo en el set. Seguí leyendo con una calma quirúrgica. Hablaban de redecorar mi dormitorio, de quedarse con mi despacho personal porque era el que mejor señal de Wi-Fi tenía, y de invitar a sus amistades a pasar fines de semana en julio porque consideraban que mi hogar estaba desaprovechado.
Adela se quejaba de que mi cocina necesitaba un laitanado de cara y Borja escribía que mi casa estaba básicamente vacía durante los meses de calor. Entonces Martín escribió algo que me erizó el vello de la nuca. Pídele que deje la puerta del despacho abierta. Que no lo haga raro con las llaves. Mi despacho no era solo un lugar de trabajo. Contenía una caja fuerte empotrada. Y no guardaba en ella dinero en metálico ni relojes de lujo. Guardaba justicia. Un año atrás, mi mejor amigo y compañero, Nacho, había muerto en un rodaje en Almería durante una maniobra de vuelco que yo mismo había supervisado en los ensayos. Oficialmente, el informe decía que fue un fallo imprevisible del equipo. Extraoficialmente, varios de nosotros sabíamos que la productora había escatimado en las medidas de seguridad y que, tras el accidente, alteraron los registros de mantenimiento para laitanarse las manos. La viuda de Nacho estaba preparando una demanda civil contra esos gigantes de la industria. Yo custodiaba las copias del metraje bruto sin editar, las hojas de rodaje originales y los mensajes de voz de los técnicos que me habían enviado las pruebas discretamente antes de que los abogados de la productora empezaran a amenazar a todo el mundo. Solo un puñado de personas en el mundo sabía que yo era el guardián de ese material. Aitana era una de ellas. Se lo confesé una noche amarga, tras demasiados whiskies, cuando me preguntó por qué seguía despertándome empapado en sudor y rabia algunas madrugadas. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos con aparente ternura y me juró que lo entendía, que estaba conmigo. Y ahora, su padrastro quería que dejara la puerta del despacho abierta. Para que no fuera raro. Dejé la tableta exactamente donde la había encontrado, cerré la puerta del coche con suavidad y entré en casa con la carpeta de Lola bajo el brazo, sintiendo que el hombre que amaba a Aitana acababa de morir, dejando paso al especialista que solo piensa en cómo mitigar el impacto. Dejé la tableta exactamente donde la había encontrado, recuperé la carpeta de dibujos de Lola y entré en casa con una calma que me resultaba ajena. Durante la cena, Aitana no dejó de parlotear sobre arreglos florales, fotógrafos de bodas y resorts exclusivos para una luna de miel en Maldivas. La observé mientras le pasaba la salsa de soja a Hugo con un gesto ensayado y le preguntaba a Lola por las actividades del campamento de verano. Sentí como una certeza amarga se asentaba en mi pecho. Aitana no era una víctima ingenua de los planes de su madre. Era una pieza clave del engranaje. Estaba participando activamente en la demolición de mi hogar. Esa misma noche, en cuanto los niños se quedaron profundamente dormidos, llamé a Oscar. Es un antiguo sargento de la Guardia Civil reconvertido en consultor de seguridad privada y una de las poquísimas personas en las que confío mi vida sin parpadear. Llegó a las 10:30. En el porche, bajo la luz mortecina de los faroles, le enseñé las capturas de pantalla del chat familiar. Las leyó una sola vez, en silencio, y luego me miró con esos ojos que han visto demasiadas alcantarillas. ¿Cómo de ruidoso quieres que sea esto, Vicente? Preguntó con voz grave. Silencioso hasta que ya no pueda hacerlo más, respondí. Para la 1 de la madrugada, el trabajo estaba hecho. Todas las cerraduras de la casa principal y de la casita de invitados tenían bombines nuevos de alta seguridad, imposibles de gansuar. El sistema de la puerta automática del jardín fue reseteado de fábrica con una nueva frecuencia encriptada. La alarma recibió códigos de acceso totalmente nuevos. La puerta de mi despacho, mi santuario, fue reforzada con un cilindro de acero y un sensor de vibración secundario. Oscar redirigió todas las alertas de las cámaras térmicas directamente a mi móvil y configuró un perímetro virtual para avisarme de cualquier intento de forzar la entrada, ya fuera mediante llave o fuerza bruta. Antes de marcharse, se detuvo junto a su coche y me preguntó: ¿Vas a terminar con este circo esta noche, cortando por lo sano? No, dije con frialdad. Todavía no. ¿Por qué? Porque quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Quiero que el golpe sea definitivo. Óscar asintió con una mueca que casi parecía una sonrisa.
Entonces prepárate, porque cuando se lancen, lo harán con todo. El siguiente giro de guión vino del campamento de verano, en el Pirineo. Recibí un correo urgente. Un brote vírico masivo, problemas graves de personal y una cancelación repentina de la quincena principal. Los niños no irían a ninguna parte. Cuando se lo conté a Hugo, el pobre intentó parecer valiente, pero vi el alivio en sus ojos. ¿Entonces nos quedamos aquí en casa? Preguntó con un hilo de voz. Os quedáis conmigo, sentencié. Los ojos de Lola se afilaron de inmediato. Ella, con esa intuición que el miedo le había otorgado, captó la anomalía antes que su hermano. No le dije nada a Aitana. Quería ver su reacción. Esa tarde, ella llegó con comida tailandesa para llevar, me dio un beso rápido en la mejilla y me preguntó, como quien no quiere la cosa, si ya había confirmado la entrega de los niños en el autobús del campamento. Le expliqué el cambio de planes y observé su rostro con la precisión de un escáner. No vi preocupación por la salud de los niños ni alegría por pasar más tiempo con ellos. Vi decepción pura. Una sombra de fastidio que ocultó tras una sonrisa forzada, pero no lo bastante rápido para que yo no la registrara. 2 noches después, Lola llamó a la puerta de mi dormitorio pasada la medianoche. Sostenía un pequeño dispositivo redondo y blanco entre 2 dedos, como si fuera un insecto venenoso. Papá, susurró con voz temblorosa, he encontrado esto en mi mochila del colegio, la que iba a llevar al campamento. Era una AirTag de Apple. Sentí como el pulso se me disparaba, no de miedo, sino de una furia gélida. ¿Dónde exactamente, Lola? Dentro del forro del bolsillo interior. Estaba medio cosido, escondido tras la etiqueta. Hugo apareció detrás de ella en el pasillo, abrazando a su lobo de peluche con fuerza. ¿Es algo malo, papá? Preguntó con los ojos muy abiertos. Mantuve la voz firme, aunque por dentro quería romper algo. Significa que alguien quería saber dónde estabais en cada momento sin decírnoslo. Lola bajó la mirada y añadió en un susurro. Aitana me ayudó a repasar la maleta ayer por la tarde. Me dijo que quería asegurarse de que no me olvidaba nada importante. Ese fue el momento exacto en el que dejé de pensar en términos de sospecha o desconfianza. Aquello era una confirmación de guerra. No eran solo mentiras por interés o arrogancia de clase, habían involucrado a mi hija en un plan de rastreo que ella no podía comprender. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en el despacho. Ya no estaba enfadado. La ira es un fuego que te quema y te hace cometer errores. Esto era algo mucho más frío. Era cálculo. A primera hora de la mañana, llamé a mi abogado. La furgoneta de gran tonelaje llegó a las 11:47, en uno de esos días de sol radiante y cegador que hacen que todo parezca demasiado brillante para ser sucio. Aitana bajó del coche que encabezaba la comitiva. Detrás venían Adela, protegida por un sombrero de ala ancha y vestida de lino blanco inmaculado Martín, con su polo de golf rosa y su aire de superioridad, y Borja, con gafas de sol de espejo y una actitud de dueño del mundo. La furgoneta de alquiler iba tan cargada que las suspensiones traseras casi tocaban el asfalto. No venían para una visita de 6 semanas. Había cajas de ropa de invierno, cajas de comida gourmet, lámparas de diseño, una cama para el perro que ni siquiera tenían todavía, 3 neveras portátiles, sillas de jardín, fundas de trajes para eventos de gala, una cafetera industrial en su caja y decenas de contenedores de plástico con etiquetas impresas que decían cocina, dormitorio principal y verano. No eran invitados. Eran ocupas profesionales que venían a tomar posesión de su nuevo feudo. Pero se iban a encontrar con que el castillo ya no aceptaba sus llaves. El timbre de la puerta principal sonó 1, 2 veces, y luego empezó a zumbar de forma continua, agresiva. Lola estaba a mi lado en la cocina, con la mirada fija en el monitor del interfono. Eso es demasiada ropa para unas vacaciones, papá, dijo con voz plana.
Hugo apareció bajo su codo, frunciendo el ceño. ¿Por qué traen una furgoneta de mudanzas entera? Porque algunas personas llegan disfrazadas de favor cuando pretenden convertirse en un problema, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. El móvil vibró en mi bolsillo. Era Aitana. Cariño, dijo con una ligereza forzada que me produjo náuseas, estamos aquí fuera, pero la puerta automática no se abre. Debe de haber algún fallo en el motor. Lo sé, contesté con calma. ¿A qué te refieres con que lo sabes? He cambiado los códigos de acceso y las frecuencias. Anoche. Hubo una pausa densa. Pude oír el ruido del motor de la furgoneta al ralentí de fondo. ¿Por qué? Su voz se tensó, perdiendo el barniz de dulzura. Porque he decidido que es lo mejor. Vicente, deja de bromear y ábrenos ahora mismo. Hace un calor de justicia aquí fuera. No. Un silencio más largo esta vez. Luego, la voz de Adela, cortante y furiosa, se coló por el auricular. Ponme en manos libres ahora mismo, Aitana. Aitana obedeció. Vicente, espetó Adela, llevamos 10 minutos aquí tirados bajo el sol. Esto es ridículo. Tenemos una reserva para cenar en el puerto a las 9. Abre la dichosa puerta. Parece que habéis tenido mala suerte con la planificación, contesté. Ábrenos ya. No. Aitana soltó una risa nerviosa, pero no tenía nada de gracia, era el sonido del cristal rompiéndose. ¿Qué es esto, Vicente? ¿Un ataque de celos? ¿Un berrinche? Es la parte en la que os dais la vuelta y os marcháis, intervine con frialdad. Martín decidió que era su turno de imponer autoridad masculina. Escucha, hemos conducido 2 horas con una furgoneta alquilada y cargada hasta los topes. Esto es un error muy grave por tu parte, una falta de educación básica. Borja se acercó al teclado numérico de la entrada, aporreándolo con rabia. ¿Se ha estropeado esta basura? Gritó hacia la cámara. No, Borja, funciona perfectamente, le dije a través del altavoz del interfono. Él miró hacia el muro de piedra, calculando la altura. Puedo saltar la valla en un segundo, ¿sabes? Puedes intentarlo, repliqué. Pero la empresa de seguridad privada ya está de camino y tienen órdenes de tratar cualquier intrusión como un asalto a la propiedad. Eso lo frenó en seco. Salí al camino delantero, caminando despacio hasta la gran reja de forja negra donde podían verme. Los niños se quedaron en el umbral de la entrada, justo detrás de mí, como sombras protectoras. La cara de Aitana sufrió una metamorfosis en cuanto los vio. No esperaba que estuvieran allí, contaba con que la casa estuviera, como ella decía, básicamente vacía. ¡Cielos!, exclamó con una alegría fingida que rozaba lo histérico. Niños. Pensaba que ya estaríais de camino al Pirineo, en el campamento. Se detuvo al ver mi expresión. Adela le lanzó una mirada fulminante. Ahí estaba el plan, desnudo y breve, expuesto ante el sol del mediodía. Basta, saqué mi teléfono y lo sostuve frente a la reja. ¿Queréis que empiece a leer vuestro chat de grupo en voz alta? ¿O preferís que pasemos directamente a la parte de la policía? Nadie respondió. Ninguno tuvo la decencia de negarlo. Aitana perdió todo el color de la cara. Martín se quedó inmóvil, mirando al suelo. Adela se irguió, tensando los hombros, decidiendo en ese instante si debía seguir con el farol o pasar al ataque directo. Así que decidí ayudarla a decidirse. Una vez que estemos dentro, no montará un numerito, leí en voz alta, deslizando la pantalla. Niños fuera el 8 de junio. Casa básicamente vacía. Hugo me miró de reojo. Vacía. Mantuve la voz firme, aunque me ardía la garganta. Lo planeasteis todo. Hicisteis las maletas con semanas de antelación. Mentisteis a mis hijos y me mentisteis a mí.
Aitana se acercó a los barrotes, agarrándolos con fuerza. Vicente, por favor. Déjame entrar y te lo explico. No es lo que parece, las cosas se han sacado de contexto. Parece una familia de caraduras intentando ocupar una vivienda ajena sin el consentimiento del propietario. En mi pueblo eso tiene un nombre muy claro. Adela espetó con desdén. No seas tan dramático, por Dios. Es una situación familiar. No es drama, Adela, dije, es una descripción jurídica exacta. Aitana intentó recurrir a las lágrimas. Sus ojos se humedecieron con una facilidad profesional. Solo intentaba ayudar a mi familia con lo que iba a ser mi propiedad también. Mía, la corregí con una dureza que la hizo retroceder. La casa es mía. Y después de esto, lo único que vas a compartir conmigo es una orden de alejamiento si no te quitas de mi vista. Martín dio un paso al frente con una calma impostada, esa que usan los hombres que deben mucho dinero. Tranquilicémonos todos. Nadie está forzando nada. Solo necesitamos un arreglo temporal, una transición fluida. ¿Arreglo? ¿Transición? Pregunté, uniendo las piezas en mi cabeza. Esto no es por unas vacaciones de verano, ¿verdad? Necesitáis un sitio donde vivir porque no tenéis a dónde ir. El silencio que siguió fue atronador. Borja, harto del teatro, masculló. Mamá, cuéntaselo ya y acabemos con esto. Es absurdo. Cállate, Borja. Siseó Adela, pero ya era tarde. Miré a Aitana fijamente. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que venían para quedarse indefinidamente? Ella abrió la boca, intentó articular una mentira, pero la cerró al ver que yo ya no era el hombre que le acariciaba el pelo por las noches. Esa fue respuesta suficiente. Pero entonces Martín arruinó definitivamente la actuación. La venta de nuestro chalet en La Moraleja se ha retrasado por problemas administrativos, dijo con la mandíbula apretada. Estamos entre casas. Técnicamente, estamos en la calle. Adela se volvió hacia él con los ojos inyectados en sangre. Te he dicho que te calles, Martín. Aitana los miró a ambos, confundida, con una expresión que por primera vez en meses parecía real. ¿Venta retrasada? ¿De qué hablas? Me dijiste que los trámites de la gestoría eran rutina, que queríais vender para comprar algo más pequeño y viajar. Adela no respondió. Borja soltó una carcajada amarga y seca. No hay trámites de gestoría, Aitana. Lo que hay es una orden de desahucio por ejecución hipotecaria. Perdisteis el chalet hace meses después de que la inversión de papá en aquellas naves industriales saltara por los aires. Y ahora todos actúan como si esto fuera un bonito retiro familiar en la costa, cuando en realidad somos refugiados de lujo buscando un tonto que nos mantenga. Aitana se puso blanca como el papel. Me dijisteis que solo necesitábamos 6 semanas para organizar el traslado al nuevo piso. Susurró, mirando a su madre. Adela levantó la barbilla con una soberbia patética. Y la casa de Vicente era la solución obvia. Él tiene espacio de sobra, dinero y una relación contigo. Era lo más lógico. Ahí estaba la verdad desnuda. Ni amor, ni lazo familiar, ni planes de futuro. Mi hogar era su balsa de salvamento en un naufragio financiero que ellos mismos habían provocado. La paz mental de mis hijos y mi seguridad económica eran simplemente el daño colateral necesario. Y Aitana, tanto si sabía el desastre total como si solo sospechaba una parte, había decidido que yo sería quien absorbiera el golpe. Di un paso más hacia la reja, sintiendo el peso de mis hijos a mi espalda. No. Solo eso. Sin discursos de abogado, sin gritos innecesarios. Solo un no rotundo que rebotó en las paredes de piedra. Aitana apretó las palmas contra los barrotes, desesperada. Vicente, te juro que no lo sabía todo.
Me ocultaron la gravedad de la situación. Pensé que una vez que nos casáramos, todo sería más fácil de gestionar. Me reí entonces, una risa corta y amarga que me dolió en el pecho. Exactamente. Pensaste que el matrimonio convertiría el robo en gananciales. Pensaste que una firma ante notario me obligaría a cargar con vuestras deudas y vuestras mentiras. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Adela recuperó el habla con un último rastro de veneno. Esto es de una crueldad innecesaria, Vicente. Somos familia, o casi. No. Cruel es llamar a la casa de un niño vacía solo porque quieres adueñarte de su piscina y de su techo para tapar vuestros fracasos. Los niños no decían nada, pero su silencio era más pesado que cualquier reproche. Entonces Lola habló, con una voz calmada que me llenó de orgullo y de tristeza a la vez. Pusiste un rastreador en mi mochila, Aitana. Me engañaste. Aitana parecía físicamente destrozada ahora. Eso fue por vuestra seguridad, Lola. Para saber que estabais bien en el campamento. No me lo dijiste, replicó la niña. No confías en nosotros. Solo querías vigilarnos. La vocecita de Hugo la siguió, cargada de una lógica infantil demoledora. Querías que nos marcháramos de nuestra propia casa para estar tú aquí con ellos. Aitana empezó a llorar de verdad. Lágrimas de quien se da cuenta de que ha perdido la partida y el tablero ha saltado por los aires. Demasiado tarde. Miré a la cámara de seguridad sobre la puerta y supe que Oscar, aparcado discretamente calle abajo, lo estaba grabando todo para el informe legal. Apareció en la esquina del encuadre en el momento justo, con el móvil en la mano y una actitud profesional. Todo documentado, Vicente. Tengo las matrículas y las grabaciones de audio, gritó. Gracias, Oscar, dije. Borja se alejó del muro, derrotado. Martín soltó un juramento entre dientes y se dirigió a la furgoneta. Adela siseó. Sube al coche, Aitana. No te rebajes más. Pero Aitana no se movía. Se quedó allí, pegada a la reja de la que un día pensó tener las llaves. Por favor, dejadme hablar con los niños. Vicente, por favor. Lola respondió por sí misma, con una firmeza que cerró cualquier puerta posible. No quiero hablar contigo. Vámonos dentro, papá. Ese fue el corte final de la escena. Aitana se encogió sobre sí misma, con una mano tapándose la boca para ahogar un sollozo. Adela la agarró de la muñeca con fuerza y la arrastró hacia el coche. Martín empezó a ladrar por teléfono, cegaramente buscando un hotel barato que aún aceptara su tarjeta de crédito. Los vi desmoronarse en la entrada de mi propiedad y no sentí triunfo, ni alegría, ni venganza. Solo sentí claridad. La misma claridad que tienes cuando evitas un accidente en el último segundo. El alivio de seguir vivo. Después de que la furgoneta desapareciera tras el recodo del camino, Hugo finalmente lloró. No fue un llanto ruidoso ni exigente, sino ese tipo de sollozo silencioso, entrecortado y destrozado que solo tienen los niños cuando han intentado ser valientes durante demasiado tiempo porque intuyen que los adultos a su alrededor ya están al límite de sus fuerzas. Me arrodillé sobre la graitana del camino y lo estreché contra mi pecho. Lola se quedó a nuestro lado, rígida como una estatua de sal, con la mandíbula apretada y la mirada furiosa, luchando por contener un temblor que le recorría todo el cuerpo. Lo siento, de verdad que lo siento, les dije a ambos, con la voz quebrada. No les dejaste entrar, papá, murmuró Hugo contra mi camisa, buscando refugio. Nunca, Hugo. Jamás. Lola me clavó sus ojos afilados, buscando una verdad que no fuera dolorosa. ¿De verdad te ibas a casar con ella? Preguntó con una madurez que me heló la sangre. Respiré hondo, dejando que el aire caliente del mediodía llenara mis pulmones. Sí, Lola. Iba a hacerlo. ¿Por qué?
Porque a veces la gente sabe admirar tus heridas mientras planea cómo usarlas a su favor, pensé. Porque me sentía solo tras años de batalla. Porque ser necesitado por alguien puede sonar peligrosamente parecido a ser amado. Pero, en su lugar, elegí la honestidad más cruda. Porque me equivoqué. Cometí un error de cálculo. Ella lo consideró en silencio durante un segundo eterno y asintió una sola vez. Vale. Con eso me basta. Esa misma tarde, formalicé la ruptura del compromiso a través de mi abogado, enviando una notificación oficial para evitar cualquier contacto directo. Después, llamé a la viuda de Nacho. Esa conversación me dio el último giro de guión de toda esta historia podrida. Descubrí que la mala inversión de Martín no había sido algo aleatorio ni fruto de la mala suerte. Su grupo de financiación estaba estrechamente vinculado a una de las filiales de la productora involucrada en la muerte de mi amigo en Almería. Si la demanda civil prosperaba y las pruebas de negligencia salían a la luz, el entramado financiero de Martín se hundiría aún más rápido. De repente, su extraño interés por mi despacho, por mi caja fuerte y por el material que guardaba bajo llave cobró un sentido siniestro. Quizás Adela lo sabía desde el principio. Quizás Aitana también. A esas alturas, la distinción entre la maldad deliberada y el egoísmo ordinario apenas importaba. Aitana ya había fallado en todas las pruebas de lealtad que realmente contaban en mi mundo. Semanas después, el equipo legal de Julia Fuertes vino a casa para recoger las copias de seguridad de todo el material que yo custodiaba. Los brutos de cámara, los correos internos y las pruebas de la manipulación de los vehículos. Se los entregué con una satisfacción helada. Si Martín y su clan pensaban que mi hogar era un flanco débil por el que entrar para hacer desaparecer pruebas comprometedoras, se habían topado con el muro equivocado. No pasas 15 años en el cine de acción, lidiando con contratos y seguros, sin aprender a proteger la cadena de custodia tras un accidente. Demasiados compañeros muertos terminan siendo olvidados o reescritos por productoras con mejores abogados que escrúpulos. El verano cambió drásticamente después de aquel asedio fallido. Como el campamento se había cancelado, decidí rechazar 2 rodajes en el extranjero y me quedé en casa. Lola convirtió la frustración en arte y pintó un mural inmenso en la pared principal de la casa de invitados. Un cielo del desierto de tabernas de un rosa casi irreal, con montañas negras recortadas y zorros ocultos entre la maleza. Hugo, por su parte, construyó pistas de obstáculos demenciales usando churros de piscina, sillas plegables y cinta aislante. Me exigía que las recorriera cronómetro en mano, como si estuviera entrenando para la secuencia de acción más importante de mi carrera. Aprendimos a hacer masa de pizza desde cero, manchando toda la cocina de harina. Montamos a caballo al amanecer por el barranco, disfrutando del silencio de la sierra. Vimos viejas películas de cine negro durante las olas de calor y dormimos con las ventanas abiertas de par en par, confiando de nuevo en el sonido de los grillos y el zumbido suave del filtro de la piscina. La casa se sentía diferente. No era más grande, pero se sentía inexpugnable. Una tarde, mientras merendábamos tortitas en la terraza, Hugo miró a su alrededor con una sonrisa tranquila. Todavía se siente como si fuera nuestra, ¿verdad? Dejé mi café sobre la mesa y le puse una mano en el hombro. Es que es nuestra, Hugo. Solo nuestra. Lola me observó un segundo y luego esbozó la más mínima sonrisa. Eso era todo el reconocimiento que necesitaba en esta vida. Meses más tarde, coincidí con Aitana por casualidad en el bar de un hotel de Madrid, tras una mesa redonda sobre seguridad laboral en la industria cinematográfica. Se veía cansada de una forma extrañamente hermosa. Serena por fuera, impecable como siempre, pero rota por dentro. Al verme, pronunció mi nombre en un susurro. Me detuve, no por nostalgia, sino por cortesía. Te envié aquella nota porque lo sentía de verdad, dijo. Yo la había recibido a través de mi abogado semanas antes.
3 páginas de disculpas, confesiones a medias y una frase que se me había quedado grabada. Seguía diciéndome a mí misma que el egoísmo temporal no era una traición real. Lo sé, respondí escuetamente. Ella tragó saliva, evitando mi mirada. Me enteré mucho más tarde de que mi madre había consultado a un abogado experto en arrendamientos para saber qué se necesitaba para acreditar una residencia habitual y dificultar un desahucio. Te juro que no sabía que ella había llegado tan lejos. ¿Y me habrías detenido si lo hubieras sabido, Aitana? Se quedó callada el tiempo suficiente para que la honestidad, por fin, hiciera acto de presencia entre nosotros. No lo suficientemente pronto, admitió con amargura. Fue lo más sincero que me había dado en 14 meses de relación. No me perdiste por culpa de tu madre, le dije antes de marcharme. Me perdiste porque cada vez que tenías que elegir entre mi confianza y tu conveniencia, elegías la conveniencia y la etiquetabas como algo temporal. Pero en mi mundo, la confianza no tiene etiquetas de caducidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no tenían poder sobre mí. Tienes razón, susurró. Y eso fue todo. Sin reencuentros dramáticos bajo la lluvia, sin segundas oportunidades imposibles, sin un último beso de despedida. Solo una mujer entendiendo, demasiado tarde, que el daño no se vuelve más pequeño ni más perdonable porque tuvieras la intención de explicarlo después de haberlo causado. Para cuando llegó la primavera, Hugo había dejado de revisar obsesivamente los cierres de las ventanas antes de acostarse. Lola me pidió su propio código de acceso para la puerta automática y, cuando se lo entregué, parecía más orgullosa que si le hubiera dado las llaves de un coche de lujo. La viuda de Nacho llegó a un acuerdo millonario en su caso de negligencia. 2 ejecutivos de la productora dimitieron discretamente. El grupo de inversión de Martín quebró definitivamente, llevándose por delante lo poco que les quedaba. Adela se mudó a un piso mucho más pequeño en una zona menos glamurosa y le decía a todo el mundo que era una decisión minimalista intencionada. Borja desapareció en alguna ciudad costera, donde los hombres de su estirpe siempre piensan que la suerte volverá a sonreírles sin haber trabajado jamás por ella. Y yo me quedé con mi casa. Pero, lo que es mucho más importante, mantuve la promesa que les hice a mis hijos. La gente suele pensar que el gran momento de una historia es la confrontación final, los gritos ante la reja, la humillación del enemigo o el portazo definitivo. Pero no es así. El momento real ocurre mucho antes, en el más absoluto silencio. Ocurre cuando alguien te dice que tu hogar está disponible para el saqueo, que tus hijos son un inconveniente logístico, que tus límites son negociables según el precio. Ocurre cuando alguien intenta convertir tu amor en un chantaje emocional. El momento real es cuando ves venir el golpe y, en lugar de cerrar los ojos y esperar que falle, te mueves. Ese verano perdí a una prometida, es cierto. Pero mi hijo volvió a dormir durante las tormentas sin despertarse aterrado. Mi hija pintó cielos imposibles en las paredes de nuestra fortaleza. Y ambos aprendieron algo que ojalá yo hubiera aprendido mucho antes. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decir que tu casa está vacía mientras tú sigas defendiendo el lugar que ocupas dentro de ella. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.